Bienvenidos a la segunda clase de metodologías para la enseñanza. En esta clase vamos a estudiar la evolución de la educación desde una educación convencional o tradicional hasta la educación de la era digital. Cuando hablamos de escuela tradicional, hacemos referencia a la escuela que surgió en la época de la Revolución Industrial, en el que se plasmó el mismo modelo que se había utilizado en las fábricas en la educación. Es decir, todo era muy homogéneo, todo era muy estructurado, todo era muy estándar, todo era igual para todos. Esto trajo una serie de consecuencias positivas, que es que los niños en aquella época no tenían la obligatoriedad de ir al colegio. Sin embargo, con esta escuela tradicional, a partir de esta época, la escolarización fue obligatoria. Pero bueno, era obligatoria con una serie de características. Como digo, el maestro era el centro de enseñanza, era el generador de conocimiento, era el que tenía todos los conceptos que los alumnos debían aprender. La actividad escolar estaba muy organizada y muy programada, era todo muy cuadriculado, muy riguroso, y se generaban una serie de contenidos estándar para todos. Daba igual las habilidades que tuvieran los alumnos, las necesidades, los problemas, todos cursaban exactamente el mismo contenido. Posteriormente surgió la escuela nueva, un movimiento que intentaba abandonar esta rigidez, esta escuela tradicional tan cuadriculada, y reconocía la infancia como una etapa fundamental del desarrollo, en el que tenían que centrar sus esfuerzos para generar alumnos con conocimientos propios, con ideas propias, que tuvieran un espíritu crítico, y entonces se favorecía la actividad, se fomentaba la libertad, se desarrollaba una educación integral, en la que los alumnos no solo veían los contenidos que se plasmaban en los libros, sino que además como que se intentaba ver la aplicación a un contexto real. Se atendían las necesidades individuales, se despertaba la motivación por aprender, ya no había tanto miedo al maestro, sino que era un ambiente mucho más cercano, mucho más motivador, en el que se atendían las necesidades de cada uno, y se aprendía a partir de la experimentación y la observación natural. Es decir, todos los contenidos que se aprendían iban a tener una aplicación en la vida real. A partir de aquí, de esta escuela nueva, se genera una serie de propuestas educativas como el constructivismo, en el que el alumno es el constructor de su aprendizaje, es el responsable de su aprendizaje, en el que se cambia el rol del docente, en el que ya no es el transmisor de conocimiento, sino que es un observador, un animador, un promotor del aprendizaje entre sus alumnos, en el que el conocimiento tiene una apertura hacia el exterior, ¿vale? Tiene una aplicación real, ya esto que estoy aprendiendo me va a servir para solucionar un determinado problema. Los contenidos son mucho más flexibles, se adaptan a las necesidades de los alumnos y se utilizan métodos educativos más centrados en la imaginación y en el pensamiento. A partir de aquí surgen los diferentes contextos de aprendizaje, en el que podemos diferenciar la educación formal, la no formal y la informal. La educación formal es la educación oficial, podríamos decir, la que se recibe en cualquier colegio o instituto en el que hay una educación reglada, estructurada, donde el aprendizaje es intencional, porque el alumno va para aprender, está muy estructurada, es un centro oficial, y posteriormente obtenemos un certificado de ese aprendizaje. Obtenemos el graduado escolar, obtenemos el título de bachillerato, obtenemos el título en graduado o licenciado en una materia, en una carrera. Luego tenemos la educación no formal, que es muy parecida a la formal, simplemente la educación no está tan reglada, sigue siendo intencional, sigue siendo estructurada, pero parte de un centro no oficial y no se certifica. Es decir, esto serían las clásicas academias de aprendizaje donde los alumnos van a obtener un refuerzo de matemáticas, un refuerzo en inglés, academia de inglés, donde se refuerza el contenido aprendido en la educación formal. Y luego tenemos la educación informal, que es una educación no reglada, no intencional, no estructurada y en un ambiente informal. Y podría ser, por ejemplo, cuando aprendemos inglés a través de un viaje que hacemos o a través de ver una serie o una película en versión original. La evolución de la educación ha variado desde el conductismo,
inicial hasta el conectivismo actual. En el conductismo lo único que se evaluaba eran las conductas y se trabajaba mucho por refuerzos y castigos. Y esta educación antigua en la que el profesor siempre castigaba a los alumnos o los reforzaba y había esa, competencia por hacerlo bien o evitar hacerlo mal. En contraposición al conductismo surge el cognitivismo, que ya en vez de centrarse en las conductas, nos centramos en el pensamiento, en los procesos mentales. Le damos importancia a los procesos de razonamiento, de argumentación que tienen los alumnos y concretamente dentro del cognitivismo surge el constructivismo, en el que, como hemos dicho antes, consiste en que el alumno construya su propio aprendizaje. Desde el constructivismo, con las nuevas tecnologías que hemos ido incorporando en los últimos años, llegamos al conectivismo, en el que el aprendizaje surge a través de conexiones de personas o conexiones virtuales en el que podemos adquirir diferentes aprendizajes o diferentes conocimientos. Un modelo que últimamente se está imponiendo en determinados institutos es el modelo STEAM, que incluye ciencias, tecnologías, ingeniería, arte y matemáticas. Y lo que se hace con este modelo es favorecer una enseñanza de la ciencia para una ciudadanía responsable. Se ha visto que los conocimientos tecnológicos en los alumnos eran bastante bajos, y entonces se intenta promover a través de este modelo la inclusión de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas en todas las asignaturas, para favorecer una formación científica, con una educación científica interdisciplinar, para intentar mejorar la formación del docente. Se establece una colaboración entre la educación formal y no formal, se promueve la investigación y la innovación y se crea una conexión con la sociedad. Como conclusiones de esta clase podemos ver que la escuela tradicional mejoró la situación educativa que existía en la época y marcó unas bases muy importantes para la educación que conocemos hoy en día. Gracias a aquella escuela tradicional se han ido mejorando poco a poco la educación. Vemos también que en el aula debemos combinar el aprendizaje formal con el no formal, ya que resulta más cercano al alumno y actualmente es una de las principales vías de aprendizaje de los jóvenes que están siempre con el móvil, viendo vídeos, viendo películas, etc. Y finalmente vemos que la evolución de la educación junto con las nuevas tecnologías nos lleva al conectivismo, es decir, a la necesidad de estar conectados a diferentes redes cibernéticas personales para poder acceder a ese conocimiento.